Sé lo que muchos de ustedes deben estar pensando al ver que le dedicamos tanto tiempo a la historia de Estados Unidos. Eres una pobre víctima del tío Sam y su imperialismo cultural y mediático. ¡Libérate, hermano! ¡Libérate! O algo por el estilo. ¿Y saben qué? Es cierto, soy una víctima de la influencia cultural de Estados Unidos. Pero lo más probable es que ustedes también. Y la persona que está a su lado y la que está junto, todo el mundo. Aceptémoslo, es imposible escapar de las garras de Norteamérica. Ya sea que tomemos sus bebidas, manejemos sus autos, comamos su comida. Su cerveza no, esa es asquerosa. Ya sea que consumamos sus películas, sus programas de televisión, sus cómics, libros, caricaturas, están en todas partes. Y su influencia cultural es obvia para donde sea que miremos. Y sí, algunas cosas, la mayoría, son francamente penosas y hacen que me den ganas de vomitar y suicidarme. Kathy is about to experience parental control. Pero otras simplemente se arraigan a nuestra forma de ser, aún sin que nos demos cuenta. Yo, por ejemplo, sé que desde pequeño he adquirido un gusto, una pasión podría decirse muy norteamericana. Y es que al igual que los gringos, simplemente adoro las explosiones. Es cierto, los estadounidenses simplemente aman las explosiones. ¿Y cómo culparlos? Son ruidosas, colosales, épicas. Desde Hollywood, pasando por sus caricaturas hasta la forma en la que celebran eventos, o la forma en la que se entienden con otros países. Las explosiones son parte de su esencia, es como si las trajeran en la sangre. Y es que, bueno, así es. La relación de los gringos con los explosivos data desde sus mismos inicios como nación independiente. Y esta es la historia de cómo los norteamericanos abrieron paso hacia el oeste, decididos a convertirse en la gran nación que son hoy en día, y dinamitando todo aquello que se les interpusiera en el camino. Y para ello transportémonos a los inicios del siglo XIX. Las 13 colonias fundadoras de Estados Unidos acaban de independizarse, y los colonos libres voltearon hacia el oeste para ver todo el inmenso territorio que yacía por descubrirse y ser ocupado. Y los indios dijeron: ¿oh? Una de las primeras ciudades fundadas en los Estados Unidos fue llamada Nueva York. No, verán, estamos hablando de 1800 y para ese entonces Nueva York aún distaba mucho de ser la ciudad poderosa y mundialmente conocida que es hoy en día. En aquel entonces solo era una pequeña ciudad portuaria. Le iba bien, es cierto, los comercios crecían y la población también, pero el problema es que competían con ciudades como Filadelfia, que parecía crecer más rápido. Ya por los años de 1808, los líderes representantes de la ciudad contemplaban la idea de construir un canal hacia el oeste que conectara los grandes lagos con el océano Atlántico. En 1809, una comitiva de delegados viajó a Washington para pedir un financiamiento de 5 millones para empezar la construcción del canal. No parecerá mucho, pero 5 millones de aquel entonces equivaldrían a lo que serían 3 billones de dólares actualmente. Así que era de esperarse que Jefferson dijera: literalmente, Jefferson les dijo a los delegados: su idea es buena, pero vuelvan en unos 100 años cuando tengamos el dinero suficiente para financiarla. ¿Pero esto detuvo a los neoyorquinos? Por supuesto que no. En los años siguientes se formaron varias comitivas para inspeccionar el terreno y determinar la mejor ruta para construir un canal. Dentro de esas comitivas estaba este hombre, DeWitt Clinton. Clinton era un hombre con una gran visión, y la idea del canal simplemente lo obsesionó. Llegó a la conclusión de que lo más viable era construir un canal que conectara el lago Erie con el río Hudson. Pero, para entender todo claramente, primero una pequeña lección de geografía. El lago Erie está aquí, justo debajo del lago Ontario, y el río Hudson está acá. La ruta más fácil era construir un canal desde Albany hasta Buffalo. Sonará sencillo, pero esto significaba una construcción de casi 600 kilómetros de canal. No era de sorprenderse que mucha gente tirara a Clinton de loco e ingenuo. Convenientemente, Clinton se convirtió en el gobernador de Nueva York en 1817, y durante toda su administración la construcción del canal fue su prioridad número 1. Clinton estaba decidido a construir ese canal, aun cuando todos lo creyeran loco. Este canal
creará una ruta hacia el oeste abriendo paso por los montes Apalaches y ayudará a convertir a Nueva York en una prominente potencia comercial dentro de los Estados Unidos. La moción para la construcción del canal fue sometida a votación. ¿Quién está conmigo? Bueno, yo soy el gobernador, así que váyanse al diablo. En realidad, la moción pasó por una diferencia muy pequeña de votos. Clinton se enfrentó a una fuerte oposición con respecto al canal. Los representantes de los estados de Manhattan veían el proyecto como algo muy costoso y poco redituable. No creían en él y lo llamaron Clinton's Big Ditch, o el Gran Hoyo de Clinton. Los problemas burocráticos y de presupuesto, sin embargo, no eran nada comparados con los obstáculos físicos a los que se tuvieron que enfrentar los ingenieros y encargados de la construcción del canal. Digo ingenieros, pero lo cierto es que en aquel entonces no había una escuela de ingeniería en Estados Unidos. Algunos nombres vinculados con la construcción, como Benjamin Wright o James Gettys, tenían unas pequeñas nociones de ingeniería. Eran llamados científicos, matemáticos, expertos en terreno, pero no eran ingenieros. Para el inicio del primer año, los trabajadores habían avanzado 15 millas. El invierno hizo que las labores se detuvieran, y lo cierto es que hasta el momento todo había sido relativamente fácil, pero tanto los supervisores de la construcción como Clinton sabían que lo peor estaba por venir. Frente a ellos yacían kilómetros de pantanos y una geografía que se imponía como totalmente adversa. La mayoría de los trabajadores hasta ese momento eran granjeros que no estaban capacitados para las adversidades que venían. Por suerte para Clinton, llegaron los irlandeses. Ah, los irlandeses, los salvajes irlandeses como eran llamados. Me quitaría el sombrero ante ustedes, si tuviera uno. Oh, qué conveniente. Bebiendo todo el día y cantando canciones, agitando los tarros y las botellas de whisky, con su temperamento volátil y sus frecuentes peleas, y su rudeza inherente. Podían cargar barriles llenos de cerveza con una sola mano y beber de su tarro con la otra. Eran simplemente un regalo del cielo para Clinton. Justo en esos años llegaban a Nueva York barcos y barcos cargados de irlandeses que escapaban de la gran hambruna de Irlanda. No pienso entrar en detalles, creo que el nombre lo explica muy bien. Tenían mucha hambre. Y a pesar de que la población de irlandeses aumentaba exponencialmente, les era difícil encontrar trabajos, ya que según registros, estaban poco capacitados para la mayoría de los empleos. ¿Se imaginan encargar a sus hijos con un niñero irlandés? Will you read me a story? My mommy reads me a story every... Fuck it off, you little brat. You go to sleep right now or I'll smoke your fucking ass. Así que bajo esas circunstancias y tomando en cuenta que los irlandeses no eran muy queridos entre la población por ser católicos... Conflictos religiosos. No quiero entrar en detalles por algunas razones. Los irlandeses vieron la oportunidad de trabajar en el canal como una bendición. Literalmente las negociaciones debieron ser algo así. I'll give you 3 cents a day for working in my canal. Shove it up your ass. Okay, I'll give you unlimited amounts of whiskey too. You got a deal, sir? Así es, literalmente los convencieron ofreciéndoles raciones ilimitadas de whisky. Estaba en sus contratos. Héroes. En realidad las condiciones de trabajo eran menos que infrahumanas. Estaban expuestos a enfermedades, condiciones de vida miserables y salarios bajísimos. Y por si esto fuera poco, los trabajadores irlandeses no tenían derecho de quejarse, ya que convenientemente la compañía del canal utilizó intermediarios para contratarlos. Y como traerlos a los sitios de trabajo había costado dinero, técnicamente los trabajadores le debían al Estado y tenían que cumplir con un determinado tiempo de trabajo para saldar la deuda. Verán, todo depende de qué nombre le den a las cosas. De esta manera... Esclavismo, trabajando bajo contrato. Esclavismo, trabajando bajo contrato. Esclavismo, trabajando bajo contrato. ¿Lo ven? Solo es cuestión de elegir las palabras indicadas. Y vaya que tuvieron las cosas difíciles. Durante casi un año los trabajadores tuvieron que enfrentarse a hostiles pantanos llenos de mosquitos, lo que hizo que muchos se enfermaran de malaria y muchos más murieran.
pero poco importaba, ya que por cada irlandés que moría, había 10 en fila esperando a tomar su lugar. Es posible que la malaria hubiera acabado con todos. Pero afortunadamente el invierno llegó primero y mató a los mosquitos. ¿Y todo esto doblegó el espíritu de los irlandeses? Sí, un poco. Pero aún bajo las circunstancias, trabajaban de sol a sol sin quejarse. Incluso cantaban canciones mientras literalmente movían montañas a su paso. Su optimismo era de admirarse. Y el whisky ayudó un poco también. Y para la última parte del proyecto, los ingenieros y trabajadores tuvieron que enfrentarse al mayor obstáculo. Verán, el lago Erie está poco más de 170 metros arriba que el río Hudson. Esto quiere decir que cuando la construcción llegó a un determinado punto llamado Lockport, se vieron frente a una gigantesca pared de roca sólida. La solución a dicho problema surgió en Holanda varios años antes y se llamaba lock. Un lock es una parte del canal seccionada por compuertas. El barco pasa a una compuerta que lentamente es llenada con agua hasta alcanzar el nivel del siguiente lock. Cuando lo consigue, pasa a la siguiente sección y el proceso vuelve a repetirse una y otra vez, y mientras los pasajeros se aburren tanto que quisieran estar muertos. Hasta ese entonces el mayor número de locks en un canal eran 2 o 3, pero debido a la gran altura que separaba el Erie del canal, se necesitarían 5 locks de 12 pies cada uno. La tarea no era nada sencilla, y los trabajadores no tardaron en encontrar la solución más obvia. Let's blow the fucking mountain. Y así fue. Combinar whisky con explosivos quizá no suene como la mejor idea, pero poco les importó a los irlandeses, que decididos se abrieron paso con cargas y cargas de pólvora negra. Se dice que por esas fechas había gente de la ciudad que decidía ir a turistear y ver cómo avanzaban las construcciones. Y tan pronto como llegaban, todos salían corriendo de vuelta al ver cómo los irlandeses manejaban de la manera más irresponsable y totalmente ebrios las cargas explosivas. Y al principio quizá les perturbaba un poco el estruendo, pero después de un tiempo solo alzaban sus palas y se cubrían de las piedras que caían al oír el estruendo de las explosiones. We're digging and digging in the dirty swamps, slowly shine up on the hurricane now. The mosquitoes bite us and some men die. Slowly shine up on the hurricane now. We're working for 3 cents a day, but whiskey's reason where to stay. And we're drinking every inch of the way, from Albany to Buffalo. Someone screams, "Everybody down!" Other blast will make a hole in the ground, and the whiskey flows and the rocks go down. Flowing shine up on the hurricane. Y fue así que para el otoño de 1825, después de 8 años de construcción, el canal Erie finalmente se terminó, trazando una ruta que iba desde Buffalo hasta Albany. ¿Y cómo celebraron los trabajadores irlandeses? Disparando cañonazos y bebiendo aún más whisky. El barco que inauguró el canal se llamaba Seneca Chief, y a bordo estaba DeWitt Clinton y una comitiva que recorrió todo el canal hasta el Atlántico. Ahí, de manera simbólica, Clinton arrojó una cubeta con agua del lago hacia el océano Atlántico, en una ceremonia que se llamó el Casamiento de las Aguas o The Wedding of the Waters. El proyecto fue todo un éxito. Las mercancías ya no tardaban en llegar a la ciudad, y los precios bajaron increíblemente por lo fácil que era la transportación. Lo que antes tardaba semanas en llegar desde el oeste, ahora tardaba unas cuantas horas. El sueño de Clinton se llevó a cabo. Hoy en día la ciudad de Nueva York es una gran potencia económica, y esto en gran medida se lo debe a la construcción del canal en 1823 y a los usados irlandeses que trabajaban de sol a sol sin temer combinar explosivos con whisky. Increíblemente no hubo un solo registro de muertes por uso de explosivos. Sí, varios murieron por enfermedades como la malaria, por peleas y por muchas otras causas, pero ni uno solo murió por accidentes relacionados con explosivos. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los chinos que trabajaron en la construcción del tren transcontinental.